Conectas Podcast. Hasta hace poco, la inteligencia artificial era una fantasía de la ciencia ficción. Hoy, la llegada de esta tecnología tiene a medio mundo en ascuas, porque no solo ofrece grandes oportunidades, sino peligrosas amenazas. Y es que la inteligencia artificial comienza a incidir en casi todos los aspectos de nuestra vida, en campos tan disímiles como el trabajo, la política, el arte y la seguridad, sin que hasta ahora se haya podido regular su uso. Los gobiernos comienzan a preocuparse y buscan fórmulas para manejar esta nueva realidad que llegó para quedarse. Esta semana en Tenemos que Hablar, los desafíos de la inteligencia artificial. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Escuchábamos a Bad Bunny. Bueno, no, en realidad no se trataba del famoso reggaetonero, sino de una grabación hecha por alguien con inteligencia artificial. Esta canción suena tan parecida a la música del Conejo Malo que el público la aceptó sin dudarlo, tanto que el artista se enfureció y la rechazó en redes sociales. ¿A qué nos estamos enfrentando con la inteligencia artificial? ¿Es posible regular esta tecnología? Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, editor de Conectas desde México. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Mauricio. Estoy muy contento de estar acá contigo y con quienes nos acompañan. Carlos, la preocupación por el uso de herramientas derivadas de la inteligencia artificial pues crece cada vez más, porque parece que estamos en una tierra de nadie virtual, donde incluso se pueden cometer delitos sin que hasta ahora exista ninguna sanción. Eso se puede ver claramente en el ejemplo de Bad Bunny. ¿A quién puede demandar él? ¿Y cómo? Es cierto, Mauricio, esa es la percepción que muchísima gente tiene y me parece que está fundamentada. Iniciaste este episodio hablándonos de esta pieza musical en la que sí nos creemos que la hizo el mismo Bad Bunny. Sin embargo, su fuerte reacción en redes sociales hace ver el nivel de impacto que tuvo la afectación a los derechos que él mismo tiene sobre su voz. Pues evidentemente se convierte en una amenaza para la industria musical. Y uno se pregunta, ¿cuántos discos se podrían grabar ahora sin necesidad de cantante ni de compositor? Es más, ni siquiera de músicos. ¿Sabes quién está detrás de esta canción de Bad Bunny? ¿A quién pertenecen los derechos de esa canción? Pues nadie lo sabe, Mauricio. En todo lo que he leído al respecto, únicamente aparece la inteligencia artificial como autor. Tampoco parece claro quién gana económicamente con esta canción. En el ejemplo que pusimos, los potencialmente afectados son los artistas, por la posibilidad de que alguien falsifique su trabajo. Pero eso hace pensar en lo que puede pasar en otros espacios. Pensemos, por ejemplo, en el aspecto político. Pues mira, te cuento que acá en México hace poco se difundió un audio por WhatsApp del jefe de gobierno de la Ciudad de México. En ese audio, él hacía campaña en contra del aspirante puntero a sucederlo en el poder. Este audio, según se dijo, también fue creado por inteligencia artificial. Pues fíjate que algo parecido pasó recientemente en las elecciones para alcalde de Bogotá. Esos son ejemplos claros de cómo este tipo de tecnología podría incidir seriamente en los procesos democráticos, no solo de México, sino de cualquier país. El problema es que este tipo de videos y audios parecen reales. Es por ello que recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto en el que busca dar un primer paso para regular este conjunto de tecnologías. Una de sus principales propuestas es que todos estos productos hechos con inteligencia artificial deban llevar una leyenda o marca de agua que lo identifique de esa manera. Claro, así podría cualquiera saber su origen y decidir si verlos, escucharlos o incluso compartirlos. Sin embargo, Carlos, se me ocurre que la inteligencia artificial evoluciona tan rápido que parece que siempre estamos un paso atrás. Para explicarnos cómo funciona, invité a Leonardo Oliva, editor de Conectas desde Argentina, quien ha investigado sobre este tema. Hola Leo, bienvenido. Hola Mauricio, gracias por la invitación. Leonardo, tenemos dudas sobre la inteligencia artificial. ¿Exactamente qué tipo de tecnología es esta? Bueno, la inteligencia artificial, creo que lo primero que hay que decir es que no es ni un robot ni una computadora, como digamos los elementos con que solemos asociarlo. Más bien es un programa informático hecho por humanos, ¿no? Un conjunto de ceros y unos programados por una persona, no es más que eso. Una herramienta desarrollada por el ser humano, como antes lo fueron quizás la rueda o el aeroplano. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial todo el tiempo a partir de la rápida difusión
evolución que ha tenido la IA generativa que conocemos a través de programas como ChatGPT, que es básicamente un programa que aprende a medida que los usuarios van interactuando con él. ¿Y qué tan rápido evoluciona esta tecnología? ¿Hasta dónde nos puede llevar? Está visto lo rápido que ha evolucionado esta tecnología. Hasta hace solo un año, cuando se abrió al público ChatGPT, solo se hablaba de inteligencia artificial en círculos académicos y de alto desarrollo tecnológico, incluso solo en medios especializados. Hoy, en cambio, las noticias sobre el tema están en todos lados, todo el tiempo, y vemos que continuamente se lanzan nuevas herramientas y aplicaciones basadas en inteligencia artificial. ¿Hasta dónde llegaremos con esto? Es una pregunta que no tengo la respuesta aún. Podemos decir que hasta donde el cerebro humano quiera, y en eso sabemos que no hay límites, está claro. Me animo a decir quizá que dentro de un año la IA será un estándar, ¿no?, inmerso en cualquier proceso humano mediado por la tecnología, y del que ya no hablaremos porque estará normalizado, como si fuera un tornillo más de cualquier maquinaria. Clarísimo, Leonardo, te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Gracias, Mauricio, saludos. Volviendo contigo, Carlos, lo que mencionó Leonardo es bien importante. Precisamente la forma vertiginosa como avanza la inteligencia artificial hace sumamente complejo regularla a ese mismo ritmo. Precisamente para hablar sobre este aspecto hablé con Lucía Ortiz de Zárate. Ella es investigadora de inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. Son unas tecnologías que están cambiando, evolucionando tan rápidamente que regularlo es muy difícil, porque tienes que acotar la regulación lo suficiente como para poder tener un objeto que regular, que acotar y sobre el cual legislar, pero tiene que ser lo suficientemente amplia para que todos estos cambios que van a ir apareciendo, o que parece que van a ir apareciendo, puedan estar incluidos y la regulación no se te quede obsoleta en 2 años. También pienso que los riesgos en el uso de la inteligencia artificial alcanzarán prácticamente a todos los países, y por eso la preocupación es cada vez más global. Sin embargo, hay que decir que cada región tiene sus particularidades al respecto. No es igual lo que pasa en Estados Unidos, Asia y Europa a lo que vivimos en otros lugares como América Latina y África. Es importante hablar de Estados Unidos y China, Mauricio. La investigadora Lucía Ortiz de Zárate dice que hay que mirar con cuidado ambas naciones porque están instaladas en una fuerte carrera por el liderazgo mundial, y en el pasado han tratado de plantear una normativa sobre inteligencia artificial, pero han priorizado la innovación y no la protección a la ciudadanía. El caso de Europa es distinto porque, como me explicó la doctora Ortiz de Zárate, allá existe la conciencia de que no pueden competir con Estados Unidos y con China, así que lo que se busca es un respeto a las libertades y la ética de la sociedad europea. Bueno, ante la urgencia de alcanzar un marco regulatorio común para el uso de la inteligencia artificial, como lo hemos visto, en las últimas 2 semanas hemos presenciado importantes cumbres internacionales, ¿no es así? Es cierto, una reunión a 28 naciones en Reino Unido, entre las que estaba el propio Estados Unidos, donde se reconoció la necesidad de llegar a un nuevo esfuerzo global por el daño grave que podría significar el no regular la inteligencia artificial. En la otra cumbre se juntaron representantes de 20 naciones latinoamericanas en Santiago de Chile. Tienen como reto reconocer sus propias debilidades frente al norte global y evitar repetir la instalación de modelos de colonialismo tecnológico derivados de los países desarrollados. En Latinoamérica la desventaja es muy clara por las grandes desigualdades económicas y tecnológicas que sufrimos en la región. Claro, también pasa factura la poca alfabetización digital que hay en nuestros países. Vamos a escuchar al experto Andrés Férez de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, quien habla al respecto. Uno de los mitos es que la inteligencia artificial va a venir en un esqueleto de titanio a destruirnos a todos, nada más lejano de la realidad. Lo que pasa es que muchas veces en esos interdiálogos que realizamos con alguno de los chats que existen parece muy humano, pero en realidad no lo es. Sí, es verdad, hay muchos mitos y contradicciones, pero mientras más alfabetizados digitalmente en estas herramientas tecnológicas que tengan incluida IA, esos mitos van a ir cayendo solos. Solamente que necesitamos disminuir esa brecha en la alfabetización. Ese rezago tecnológico pues es evidente en América Latina. En ese sentido es importante lo que señala Férez, porque esto vuelve aún más vulnerable a las sociedades frente a la inteligencia artificial. Carlos, ¿y cuáles son los mayores riesgos? Bueno, no es casual que veamos cada vez más interés por lograr una gobernanza en el terreno de la inteligencia artificial. De no hacerlo, los niveles de afectación podrían tener graves consecuencias. Pero mira, dejemos que nos lo explique Félix Castro. Él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial.
hasta principios del año que estuvimos haciendo una investigación, hemos encontrado más de 100 conjuntos de principios éticos que tienen que ver con cosas de inteligencia artificial. Es decir, hay una preocupación real en los últimos años y bueno, muchos de ellos empatan en principios como protección de datos, seguridad, explicabilidad, transparencia, etcétera. Es bien importante que cuando nosotros estamos hablando de regular, estamos hablando de regular entre todas las instancias posibles. No solo es el gobierno, no solo son las empresas privadas, no solo son los investigadores y los centros de investigación, es todo el conjunto de la sociedad. Este aspecto me parece clave porque el problema realmente es de todos, incluso de los responsables de esa tecnología, que son en primer lugar los que ganan dinero con ella. Los expertos con los que hablé coinciden en que no solo se trata de alcanzar una regulación, sino que los desarrolladores de este tipo de tecnologías trabajen de la mano con expertos para prevenir los riesgos en el uso desde el mismo momento en que se conciben los proyectos. Es ahí, en la prevención, donde quizá está la clave para que la tecnología no vaya por delante de la regulación. Carlos, me queda claro que el camino es aún muy largo y que debemos no solo crear leyes, sino conciencia en todos los actores de este tema. Gracias por habernos comentado sobre este futuro que ya nos llegó. Al contrario, Mauricio, muchas gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.